Bienvenidos a nuestro repaso de temas de historia de España para segundo de bachillerato. Nos adentramos en el reinado de Felipe II, una figura, central para entender la segunda mitad del siglo XVI. Heredó de su padre Carlos I un imperio inmenso, el famoso imperio en el que se decía que no se ponía el sol. Y su misión era gobernar ese mosaico de reinos y pueblos. Y vamos a explorar un poco todo eso, pues empecemos por lo que fue quizá su mayor logro territorial. Sin duda, la unión con Portugal. Es que era la culminación de un proyecto histórico. Felipe II tenía derechos al trono, por su madre, Isabel de Portugal. Pero claro, necesitaba una oportunidad. Y esa oportunidad lleva con una tragedia. La batalla de Alcazarquivir en 1578. Justo, muere el joven rey Sebastián I de Portugal y, lo más importante, sin dejar herederos. Y le sucede su tío abuelo, el cardenal Enrique I, que, por su edad y su condición, pues no iba a solucionar el problema sucesorio. Era, una solución temporal. A la muerte del cardenal, Felipe II era, dinásticamente hablando, el candidato más sólido. Contaba con el apoyo de parte de la nobleza y del clero portugués. Sí, veían bien la unión. Pero claro... El pueblo no tanto, supongo. El pueblo no. Surgió un rival, Antonio, el prior de Crato, que tenía un apoyo popular enorme. Se autoproclamó rey y se dispuso a defenderlo. ¿Y Felipe II? Con esa fama de rey prudente, ¿qué hizo? Pues aquí la prudencia fue actuar con una contundencia total. Envió un ejército veterano comandado por una figura legendaria, el duque de Alba. La campaña fue rapidísima. La resistencia fue aplastada en la batalla de Alcántara en 1580, a las puertas de Lisboa. Y una vez con el control militar, faltaba el gesto político. Efectivamente. Y ahí sí que fue muy hábil. En las Cortes de Tomar, en 1581, fue proclamado rey como Felipe I de Portugal. Se comprometió a respetar las leyes, las instituciones, la moneda, el imperio portugués. O sea, no fue una anexión, fue una unión dinástica, la Unión Ibérica. 2 reinos, 2 imperios, pero un solo monarca. Y eso duraría 60 años. El imperio se hace todavía más grande. Gobernar todo eso desde un despacho en Madrid. Suena una tarea imposible, y aquí es donde nace la leyenda del rey papelista. Es que esa imagen le define a la perfección. Felipe II era un burócrata consumado. Pasaba jornadas maratonianas, a veces de 10, 12 horas encerrado, leyendo y anotando personalmente miles de informes, de consultas. Fíjate, hay anécdotas famosas de cómo devolvía documentos a sus secretarios porque tenían una falta de ortografía, o porque el tratamiento de un título no era el correcto. Quería supervisarlo todo, lo que, en la práctica, significaba que una decisión urgente podía tardar años en llegar. O sea que su mayor fortaleza, ese control, era también su gran debilidad. El imperio era un gigante con un sistema nervioso lentísimo. Y para gestionar todo este flujo de papel, perfeccionó el sistema de su padre, el llamado régimen polisinodial. El gobierno a través de consejos. Me lo imagino como una telaraña de comités. Es una buena analogía. Había, 2 tipos de consejos. Por un lado, los territoriales. El de Castilla, el de Aragón, el de Indias. Cada uno para los asuntos de su territorio. Y por otro, los consejos temáticos, que tenían competencias sobre todo el imperio. Como ministerios, por así decirlo. Algo parecido, sí. El Consejo de Estado para la alta política exterior, el de guerra, el de Hacienda, que era clave, y claro, el de la Inquisición, que velaba por la unidad religiosa. Y Felipe II estaba en el centro de esa telaraña, escuchando a todos. Tenemos al rey burócrata, el sistema de consejos, la capital fija en Madrid. Pero un imperio tan diverso no se deja gobernar tan fácil, ¿verdad? Ahí empiezan los problemas internos. Sin duda, y problemas muy graves. El primero, y uno de los más violentos, fue la rebelión de los moriscos en las Alpujarras. En Granada. ¿Cuál fue el detonante? Llevaban allí mucho tiempo. El detonante fue una ley, una pragmática de 1567, que era un ataque directo a su identidad. Se les prohibió usar su lengua, sus vestimentas, sus costumbres. Una asimilación forzosa, vamos. La respuesta fue una sublevación violentísima en las montañas. Y la represión, imagino, igual de dura. Fue una guerra terrible. Duró 3 años. Felipe II envió a su medio hermano, a don Juan de Austria, para sofocarla. ¿Y las consecuencias? Brutales.
la deportación y dispersión de más de 80.000 moriscos granadinos por toda Castilla, para desarraigarlos y evitar futuras rebeliones. Y si esa fue una crisis religiosa y cultural, hubo otra que fue puramente política. El caso de Antonio Pérez. ¿Quién era exactamente? Su secretario de Estado, una de las personas con más poder e información del reino, cayó en desgracia acusado de conspirar y de estar detrás del asesinato de Juan de Escobedo. Una intriga de Palagio de altísimo nivel. Pero lo fascinante es cómo esa intriga se convierte en una crisis constitucional. Pérez, temiendo por su vida, escapa de Madrid y huye a Aragón, Y allí se ampara en los fueros de Aragón. que impedían que el rey lo juzgara con las leyes de Castilla, una humillación total para el monarca. Su propio secretario usando las leyes de otro de sus reinos para protegerse de él. ¿Y qué hizo Felipe? Pues tiró de la única herramienta que tenía poder en todas partes, la Inquisición. Lo acusó de herejía. La cosa acabó con la entrada del ejército, la ejecución del Justicia Mayor de Aragón y un recorte muy serio de los fueros aragoneses. Y en medio de todo esto, una tragedia personal que marcó su leyenda, la de su hijo, el príncipe Carlos. La más dolorosa para él. Su primogénito, su heredero, mostraba un desequilibrio mental muy grave. ¿Y llegó a conspirar contra su padre? Llegó a contactar con los rebeldes de Flandes. La situación era insostenible. Y tomó una decisión terrible. En 1568 ordenó detenerlo y encerrarlo. El príncipe murió allí pocos meses después, en circunstancias que nunca se aclararon del todo. Y eso alimentó la leyenda negra, claro. Por supuesto. La propaganda lo pintó como un monstruo que había asesinado a su propio hijo. Pero si miramos al exterior, el panorama no era más tranquilo. Para nada. Dos grandes amenazas, ¿no? El Imperio Otomano en el Mediterráneo y el protestantismo en el norte de Europa. Empecemos por el Mediterráneo. La amenaza turca era real. Era la gran superpotencia rival en el mar. Felipe II impulsó la Liga Santa, una gran coalición católica con el Papado y Venecia. El choque de titanes era inevitable. Y llegó en 1571. La batalla de Lepanto. La gran victoria. Siempre se habla de Lepanto como algo casi milagroso. Pero, ¿realmente cambió el equilibrio de poder de la noche a la mañana? Fue sobre todo un golpe moral y propagandístico inmenso. Por primera vez, una flota cristiana derrotaba a la armada otomana que parecía invencible. Estratégicamente, los otomanos reconstruyeron su flota en menos de un año. Lo que sí consiguió Lepanto fue frenar su expansión por el Mediterráneo occidental. A partir de ahí, el conflicto, digamos, se estabilizó. Otro frente clásico, Francia. Sí, aunque el conflicto cambió. Al principio zanjó la guerra de su padre con la victoria de San Quintín. Y la paz de Cateo-Cambresis. Eso es. Pero luego Francia se sumió en sus propias guerras de religión, entre católicos y protestantes. Y Felipe II no pudo evitar intervenir. Es que, a ver, a corto plazo le venía bien que su rival estuviera débil. Pero si los protestantes ganaban en Francia, España quedaba cercada. Así que apoyó al bando católico. Pero si hubo un conflicto que sangró al imperio, que fue una auténtica pesadilla. Ese fue el de los Países Bajos. El gran quebradero de cabeza de su reinado. Una guerra que duraría 80 años. ¿Y por qué Flandes? ¿Qué tenía esa zona? Se juntaron tres factores. Religioso, con la expansión del calvinismo, político, con la nobleza local queriendo mantener su autonomía, y económico. Eran de las zonas más ricas de Europa, y no querían que sus impuestos financiaran las guerras del rey por ahí. Y la respuesta de Felipe II de nuevo fue la mano dura. Envió al duque de Alba con los tercios para aplastar la rebelión. El famoso Tribunal de los Tumultos. Fue contraproducente. Sirvió para unir a todos en su contra. Y el conflicto se enquistó. Al final de su reinado la situación era un empate técnico. Las provincias del norte, la futura Holanda, eran independientes en la práctica. Y las del sur, la futura Bélgica, se quedaron. El problema no se solucionó. Se partió en dos. Y para complicar aún más el tablero, aparece un nuevo enemigo, la Inglaterra de Isabel I. Exacto. Las relaciones se fueron envenenando. Isabel apoyaba a los rebeldes holandeses, a los corsarios, como Francis Drake. Que atacaban las flotas de Indias. Eso es. Y la gota que colmó el vaso. La ejecución de la reina católica de Escocia, María Estuardo. Y ahí es cuando decide lanzar la famosa Armada Invencible. La Grande y Felicísima Armada, como la llamaron. El plan de 1588 era una operación logística de una complejidad sin precedentes. Un plan que, como sabemos, acabó en desastre. ¿Fue solo por las tormentas? Las tormentas fueron el golpe de gracia, pero el fracaso empezó antes. La táctica naval inglesa fue superior.
Sus barcos eran más pequeños, más ágiles. Podían atacar desde lejos. Exacto. Cañoneaban a los pesados galeones españoles sin que estos pudieran acercarse para el abordaje, que era donde eran mejores. Cuando la Armada, ya muy tocada, intentó volver rodeando las islas británicas, se encontró con esas tempestades terribles. Fue un golpe durísimo para el prestigio español. Durísimo. Aunque, sorprendentemente, la capacidad naval del imperio se recuperó en pocos años. En resumen, fue un monarca que consolidó un imperio global desde su escritorio en Madrid. Los puntos clave de su reinado fueron, por un lado, la unificación de la península con la anexión de Portugal. Por otro, la creación de una compleja administración burocrática basada en consejos para gobernar sus vastos dominios. Y, finalmente, una incesante política exterior en la que se enfrentó a todos los enemigos de la monarquía: turcos, franceses, holandeses e ingleses, con victorias tan resonantes como Lepanto y fracasos tan célebres como el de la Armada Invencible. Analicemos ahora qué ocurrió en el siglo XVI en América, en esa gran expansión del Imperio español. A finales del siglo XV, el tablero de juego comercial del mundo, del mundo conocido, salta por los aires. Los turcos controlan el Mediterráneo oriental y de repente la ruta de las especias, que era, la autopista de la riqueza entre Europa y Asia, tiene una barrera. Y eso provoca una carrera contrarreloj. Portugal, que llevaba la delantera en exploración, se lanza a una apuesta casi suicida: buscar un nuevo camino bordeando la costa de África, un continente que apenas conocían. Y esa es la clave, porque se establece una doble estrategia en la península ibérica que va a cambiar el mapa para siempre. Por un lado, tienes a los portugueses empujando metódicamente hacia el sur. Bartolomé Díaz consigue la proeza en 1487, dobla el Cabo de Buena Esperanza y demuestra que, en teoría, se puede rodear África. Pero mientras, en Castilla... En Castilla se cuece una idea mucho más loca, una que la mayoría de expertos de la época consideraba, un disparate. La idea de navegar hacia el oeste para llegar al este. El proyecto de Cristóbal Colón. Exacto. Era una apuesta de altísimo riesgo. La corona de Castilla, en lugar de competir con Portugal en su propio terreno, o sea, en la ruta africana, decide financiar una auténtica quimera: cruzar el océano desconocido. Un océano que en los mapas era un espacio en blanco lleno de monstruos. El 3 de agosto de 1492, una flotilla mínima, 2 carabelas, la Pinta y la Niña, y una nao, la Santa María, zarpa de Palos de la Frontera. 2 meses y 9 días en mitad de la nada, con una tripulación que estaba ya al borde del motín. Y de repente, el 12 de octubre, el grito de ¡tierra! Llegan a Guajanaí, en las Antillas. Y Colón muere convencido de que aquello eran las Indias. Hay que entender que esta hazaña no es solo fruto de la valentía o la locura. Es la culminación de una revolución tecnológica silenciosa. Sin la brújula para orientarse de día o el astrolabio para hacerlo de noche con las estrellas, ese viaje era imposible. Y sobre todo, los barcos. ¿Las carabelas? Las carabelas no eran simples barcos de madera. Eran la tecnología punta de la época. ¿Qué las hacía tan especiales? Su diseño híbrido. Combinaban las velas cuadradas de los barcos del norte de Europa, que eran perfectas para coger velocidad con el viento a favor, con las velas latinas, las triangulares del Mediterráneo, que permitían maniobrar y navegar incluso con el viento en contra. Y si a esa tecnología de navegación le sumas la militar, cañones de bronce, arcabuces, que allí no se conocían, tienes el paquete completo que explica lo que vino después. Porque el éxito de Colón crea un problema diplomático de primer orden. De repente, Castilla y Portugal están a punto de chocar. Y para evitar una guerra, recurren al árbitro internacional de la época, que era el Papa. Con su mediación, en 1494, firman el Tratado de Tordesillas. Que es un concepto fascinante. Trazan una línea imaginaria, de polo a polo, en mitad del Atlántico, y se reparten el mundo por descubrir. Lo que quede al oeste, para Castilla; al este, para Portugal. Y ese tratado es básicamente el pistoletazo de salida para una carrera desenfrenada. Y aquí es donde la historia se acelera de forma brutal con Hernán Cortés y el Imperio Azteca. La historia de Cortés, entre 1519 y 1521, es un caso de estudio. La clave del éxito de Cortés fue su inteligencia política. Se dio cuenta de que el Imperio Azteca no era un bloque monolítico, sino una estructura de poder con muchísimos pueblos sometidos y resentidos que estaban deseando una oportunidad para rebelarse. Cortés se convierte en el líder de una gran coalición de pueblos indígenas contra sus opresores, los mexicas. Y poco después,
más al sur, Francisco Pizarro parece copiar el manual de Cortés, con el Imperio Inca. Replica la estrategia, ¿no? Sí, pero en un contexto diferente. Entre 1532 y 1533, Pizarro llega y se encuentra un imperio recién salido de una sangrienta guerra civil entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. El imperio está dividido y debilitado. El momento perfecto. Aprovecha ese caos, captura a Atahualpa en Cajamarca en un golpe de audacia increíble y decapita el poder inca de un solo golpe. Luego funda Lima, en la costa, estableciendo una nueva capital que miraba hacia España, no hacia los Andes. Y mientras todo esto ocurre en el continente, se está llevando a cabo la que probablemente es la mayor aventura marítima de la historia, la primera vuelta al mundo. Una auténtica odisea. En 1519, Fernando de Magallanes parte con el objetivo de encontrar un paso entre el Atlántico y ese mar del sur que había avistado Núñez de Balboa. Un océano que él bautizaría como Pacífico. El propio Magallanes muere en Filipinas luchando contra los nativos. Y es ahí donde emerge la figura de Juan Sebastián Elcano, que toma el mando y completa la gesta. Piensa en esos 18 supervivientes llegando a puerto 3 años después, en la única nave que quedaba, la Victoria, andando la vuelta al planeta, pero traen la prueba definitiva de que la Tierra es redonda. Y no solo eso, sino que se dan cuenta de que su calendario está mal por un día. Debe de haber sido como volver de un viaje a otro planeta. ese desfase de un día fue la prueba empírica de que la Tierra giraba sobre su eje. El conocimiento que trajeron fue mucho más valioso que las especias que cargaban en la bodega. Que, por cierto, pagaron con creces el coste de toda la expedición. Así es. A partir de ahí, con los grandes imperios sometidos y la geografía del mundo confirmada, la expansión se vuelve imparable. Orellana explorando el Amazonas, Valdivia y Almagro hacia Chile, Jiménez de Quesada en la actual Colombia. Y con Felipe II incluso salta a Asia, con la conquista de las Filipinas. Se establece el Galeón de Manila, una ruta que conectaba Acapulco con Asia. Por primera vez en la historia, hay una red comercial que es verdaderamente global. Y esto plantea un desafío logístico y político sin precedentes. ¿Cómo gestionas un imperio separado por un océano con la tecnología del siglo XVI? La respuesta es con una burocracia inmensa. En España se crean dos pilares. El Consejo de Indias, que era como el cerebro del imperio, asesorando al rey en todo. ¿En todo? Desde nombrar a un virrey hasta redactar una ley. Y la Casa de Contratación en Sevilla, que era el cuello de botella por el que tenía que pasar absolutamente todo el comercio. Controlaban cada barco, cada pasajero, cada lingote de plata. El centro neurálgico de la economía imperial. ¿Y esa estructura se replicaba en América? Los virreinatos de Nueva España y Perú como grandes unidades administrativas, las audiencias como tribunales de justicia y los cabildos en las ciudades, que eran los ayuntamientos. Pero el objetivo era uno. Extraer riqueza. Y para eso hacía falta mano de obra. Ahí es donde entran en juego sistemas como la mita y la encomienda. La mita era un sistema de trabajo forzado por turnos, heredado de los incas, que se usó sobre todo para explotar las minas de plata de Potosí en condiciones infernales. Y la encomienda era distinta. Era diferente, sí. Se le encomendaba a un grupo de indígenas a un colono que teóricamente debía protegerlos y cristianizarlos a cambio de su trabajo. En la práctica, fue una forma de servidumbre encubierta que dio lugar a abusos terribles. Y aquí llegamos a una de las consecuencias más dramáticas de todo este proceso: el colapso demográfico. La población indígena se desplomó. Hablamos de las guerras, de la explotación. Pero no fue la causa principal. El verdadero asesino fue invisible. El choque biológico. Los europeos trajeron consigo la viruela, el sarampión, la gripe, enfermedades para las que los sistemas inmunitarios de los nativos no tenían ninguna defensa. Las cifras deben ser terribles. Son difíciles de creer. Se estima que en algunas zonas la población pudo caer hasta un 90 o 95%. Es sin duda una de las mayores catástrofes demográficas de la historia de la humanidad. Y a la vez que se produce esta tragedia, también tiene lugar un intercambio que lo cambiará todo, el llamado intercambio colombino. Y no es solo que en Europa descubrieran el chocolate o el tabaco, es que la llegada de la patata y el maíz de América permitió alimentar a una población europea en crecimiento. Y a la inversa, la llegada a América de animales como el caballo transformó por completo las culturas de los nativos de las grandes llanuras, creando sociedades ecuestres que dominaron esas tierras durante siglos. El impacto fue mucho más allá de la dieta. Y todo esto dio lugar a una sociedad nueva, mestiza,
pero a la vez profundamente racista y jerarquizada. El sistema de castas. Exacto, una pirámide social obsesionada con el origen étnico. En la cima, los españoles peninsulares, que tenían los altos cargos. Debajo, los criollos, hijos de españoles nacidos en América, la élite económica. Luego los mestizos, indígenas. Y en la base de todo, los esclavos traídos a la fuerza de África, para suplir la mano de obra que había desaparecido. Uno tiende a pensar que todo esto ocurrió sin que nadie dijera nada, pero es increíble que hubiera una crisis de conciencia tan fuerte en la propia España. Desde muy pronto. Hay sermones de frailes como Antonio de Montesinos en 1511 que son de una dureza increíble contra los colonos. Pero la figura que lo personifica todo es Bartolomé de las Casas, un antiguo encomendero que sufre una conversión radical y se convierte en el mayor defensor de los indígenas. Se pasó la vida luchando por sus derechos. Y lo más sorprendente es que la corona le escuchó. Le escuchó y reaccionó. La monarquía promulgó leyes como las leyes de Burgos de 1514 o las leyes nuevas de 1542, que prohibían la esclavitud indígena y trataban de limitar los abusos. Incluso el Papa intervino. Sí, el Papa Paulo III declaró en 1537 que los indios eran seres humanos con derecho a la libertad y la propiedad. El problema, claro, era el de siempre. Una cosa es lo que se legisla en un despacho en España. Y otra muy distinta a lo que pasa a miles de kilómetros de distancia. El punto culminante de todo este debate intelectual es la controversia de Valladolid en 1550. El propio emperador, Carlos V, paraliza las conquistas para organizar un debate formal. Es algo inédito en la historia. Es un momento extraordinario. Por un lado, tienes a Juan Ginés de Sepúlveda, un erudito que, recuperando las ideas de Aristóteles, defiende que los indígenas son esclavos por naturaleza, seres inferiores que necesitan ser tutelados, incluso por la fuerza, por su propio bien. Justifica la guerra como un mal necesario para civilizarlos. ¿Y en la otra esquina del ring? De las Casas. Defendiendo justo lo contrario. De las Casas argumenta con vehemencia la plena humanidad y racionalidad de los pueblos indígenas. Sostiene que la evangelización solo puede ser pacífica y que la guerra de conquista es intrínsecamente injusta. El debate no tuvo un vencedor claro, pero el simple hecho de que se celebrara demuestra la complejidad moral y la autocrítica que existía en la España del siglo XVI. Gracias por la escucha.